paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están al alcance de Facebook Live en esta mañana, donde vamos a procurar desarrollar el estudio bíblico con el tema Satanás no tiene poder sobre mí. A través de este estudio no pretendo que ustedes piensen que yo tengo super fe, ni que soy omnisciente declarando que tengo poder, amén, de ninguna manera, sino ampararnos en la ley de Dios y confiar en Él, que Él tiene promesas, amén, que son la clave de la victoria cristiana. En ello es donde nos vamos a afianzar en esta mañana a través del estudio Satanás no tiene poder sobre mí o sobre ti. Por ello, le invito a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Zacarías, en el capítulo número 3. Zacarías capítulo número 3, los versos 1 y 2, que luego pues daremos referencia posiblemente a los próximos 4 versos bíblicos también. Zacarías 3, versos 1 y 2. Santi Vélez, Dios te bendiga. Sonia Mercado, Dios te bendiga. La escritura lee de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dios añada bendición a su palabra. Fíjese que estos versos bíblicos que hemos tomado del libro de Zacarías, capítulo número 3, estamos viendo allí la referencia concerniente a cómo, amén, se actúa Dios a través de la protección de cada uno de sus hijos. Pero en este caso, cuando estamos hablando de Josué, que está representando al pueblo de Israel y que te representa a ti y a mí en esta mañana, amén, nos está diciendo que Dios siempre estará dispuesto a sacar su rostro, amén, por cada uno de sus hijos. Si usted hace un análisis y va al capítulo anterior, al capítulo 1 y capítulo 2 de Zacarías, fíjese que estamos viendo allí, amén, que en estos dos capítulos hay una serie de enlaces donde asimismo Zacarías menciona. Y este análisis, cuando vemos en estos dos capítulos, podemos ver cómo Dios asimismo interviene con cada uno de sus hijos, por ejemplo. Amén. Podemos ver, amén, que expresa el sentir respecto a los exiliados de Babilonia. Amén. Y sobre los pueblos que invadieron, amén, a Israel antes del exilio. Esos capítulos antes también nos hablan, amén, concerniente al propósito de Dios que ya se había culminado con el pueblo de Israel. La hermana Saraí, la hermana Ada Ruiz, la hermana Jessica, Dios me les bendiga en el nombre del Señor. Por ello, puedo yo hacer un análisis del capítulo 1, verso 13, que digo que es un resumen prácticamente lo que Dios quiere traer, amén, para enseñarnos a través de ese verso bíblico del libro. Amén. Zacarías describe en ese verso 13 y dice: entonces el Señor les habló, amén, palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba conmigo. O sea que Dios trae buenas noticias, Dios trae palabras de consolación al pueblo de Israel. ¿Cuál era la noticia que iba a traer al pueblo de Israel?
Pues cuando usted lee, vuelvo y digo, el capítulo 1 y capítulo 2, podemos ver que aún el ángel, que es prototipo, amén, a Cristo en el Antiguo Testamento en su teofanía, expresando que al momento de Dios quizás había llegado a Israel, que estaba en Babilonia por 70 años, para ver buenas, amén, y palabras consoladoras de que prácticamente el pueblo iba a salir, amén, del exilio babilónico. Yari Ortiz González, Dios te bendiga, en el nombre del Señor recibimos los saludos. O sea, que estamos viendo cómo Dios entonces, a través también de diferentes revelaciones y visiones, el profeta describe prácticamente el trato de Dios para con el pueblo y el trato de Dios con aquellos, amén, pueblos que habían invadido a sí mismo a Israel, y cómo Dios en una mano prodigiosa iba a intervenir para sacarlos. Pero allí, en el capítulo, amén, y los versos que hemos tomado en esta mañana, estamos viendo a Josué, que es acusado por Satanás, que está a su derecha. Josué pues representa al pueblo de Israel. Satanás, el acusado, oiga, que está continuamente formulando cargos, no solamente sobre ellos, sino sobre ti y por mí. Amén. Ahora, ¿qué es Israel? Dice allí, un tizón arrebatado del incendio, que está representando a Josué, como le dije. O sea, que todo hijo de Dios nacido de nuevo ha sido arrebatado, oiga, del fuego del infierno, y como asimismo Cristo en este momento está intercediendo. Satanás pues prácticamente no es juez. Amén. Él no puede decidir el veredicto, él no puede dictar sentencia, solo presenta acusaciones contra los hijos de Dios. Y como dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Dice Pablo. Pues Pablo ciertamente, cuando habla de ello, amén, presenta de que tenemos de nuestra parte, amén, a Cristo. Y qué bueno que la Escritura nos dice del Paracleto, llamado también Michael. Dios te bendiga, desde Barceloneta, no sé si está en San Juan. Dios te bendiga, te quiero mucho. Marc Rodríguez, saludos también en el nombre del Señor. Satanás entonces le gusta, oiga, que pensemos que él tiene poder sobre nosotros. Pero qué bueno que la muerte de Cristo en la resurrección asegura la misma derrota de Satanás. Satanás acusó a Josué, oiga, quien representaba, como le dije anteriormente, a la nación de Israel, y que te representa a ti y a mí. Las acusaciones fueron precisas. Josué llevaba, oiga, vestiduras viles, que en otras palabras, vestiduras de pecado, como tú y yo, como nos dice Génesis 1, estábamos desordenados y perdidos, pero el Señor nos alcanzó. La hermana Brunilda Vázquez, Dios te bendiga. Aún así, oiga, Dios reveló su misericordia y declaró que Él, oiga, decidió salvar a su pueblo Israel, a salvarte a ti, amén, a pesar del pecado y las circunstancias que ocurrían en aquel momento. Ahora, el tema que hemos tomado en esta mañana nos dice que Satanás no tiene poder sobre ti ni sobre mí. No tiene poder sobre nosotros. O sea, pero para que ese poder no resida, porque él no tiene poder sobre nosotros, pero nosotros le podemos dar el poder para que él actúe en nuestras vidas. Por eso es que la Escritura dice que no debemos de practicar el pecado. Si practicamos el pecado, estamos prácticamente dándole poder para que Él actúe en nuestras vidas. Emérito, Dios te bendiga en el nombre del Señor. En 1 de Juan 3:8, el Señor dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero qué bueno que la Escritura dice que para esto se apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que cuando en este verso bíblico, hermano Fermín, Dios te bendiga, Fermín González, cuando hablamos en este verso de 1 de Juan 3:8, amén, que el que practica el pecado es del diablo,
está hablando esta frase significa, oiga, cuando nosotros tenemos un hábito continuamente, porque todos mientras tengamos estos dos pies sobre la faz de la tierra, estamos a veces tambaleando, amén, y procurando estar firme. Pero aquí dice que el que peca continuamente, amén, el que hace, oiga, que se asemeje al diablo, y cuando hablamos de que se asemeje al diablo, es porque Satanás siempre ha estado en la rebelión contra Dios, y el que peca continuamente está rebelándose contra Dios continuamente. Cristóbal Serrano, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea, que nosotros le podemos dar a sí mismo el poder para que Él actúe en nuestras vidas. Por eso es, amén, que Él, amén, nos ha hecho sus hijos para darnos libertad y caminar en luz en el nombre del Señor. Y qué bueno cuando tú y yo estamos a sí mismo, amén, reconociendo a Dios esa bendición sobre nuestras vidas en el nombre del Señor. Amado hermano, procuremos entonces desarrollar nuestra vida espiritual en una vida de humillación, en una vida, amén, de reconocer nuestras faltas delante de Él y pedirle a Él para que Él no tenga poder sobre nuestras vidas en el nombre del Señor. Amén. Por eso, fíjese que cuando hablamos de que el que practica el pecado, cuando hablamos de Juan, oiga, no se refiere a esas personas cuyas victorias todavía son incompletas, sino a quienes practican el pecado y buscan, oiga, formas de justificarlo. Porque hay personas que justifican para sí mismo aliarse a las situaciones del mismo enemigo. La hermana Ada Ruiz, Dios te bendiga. Ahora, fíjense, no debemos practicar el pecado. Ahora hay 3 pasos necesarios para hallar victoria sobre el pecado predominante con que continuamente quiere amarrarse a nuestras vidas. Primeramente debemos de vivir humillados delante de Dios y buscar el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios que nos guíe continuamente. Cuando nosotros nos humillamos, inclinamos nuestra cabeza como junco, como dice Malaquías. Cuando nosotros hacemos lo que dijo a sí mismo David, amén, ten misericordia de mí, conforme a tus piedades, borra más mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado y mi pecado está siempre delante de ti. Cuando reconocemos que somos pecadores y pedimos a Dios esa intervención, jamás ni nunca Satanás tendrá oportunidad, amén, de tomar control sobre nuestras vidas, porque estamos, amén, ante sus pies pidiéndole al Señor misericordia. Segundo aspecto, hay que huir de las tentaciones. Las tentaciones nos asedian, amén, y continuamente están ahí. Pero tú y yo, amén, no podemos practicar el pecado, amén, y ante la circunstancia cuando nos asedia la tentación, debemos de huir en medio de ella. Ciertamente, las tentaciones, amén, provocan en nuestra vida una medida de fe para nosotros ciertamente amarrarnos del Señor. Ahora debemos de procurar cada día que la gracia de Dios nos ayude y huir de la misma. Tercer aspecto, buscar la ayuda, oiga, del cuerpo de Cristo, de aquellos creyentes que son fuertes, que nos pueden ayudar, amén, para que nosotros cada día podamos, amén, mantenernos gente madura en la fe, gente que prácticamente ama a Dios, que estén dispuestos a dar, oiga, cuenta, alabado sea Dios por la voluntad de Dios en sus vidas, pero sobre todo también usted que pueda dar cuenta a Dios de los hechos de que usted ha cometido y aceptarlos y ir ante el Señor en oración para pedirle a Dios esa intervención. Satanás no tiene poder, amén, sobre mí ni sobre ti. Por ello, Jesús se proclama, amén, como victorioso sobre Satanás. Y la Escritura asimismo nos dice que Jesús mismo lo proclamó en Juan capítulo 12, verso 31. Cuando asimismo Cristo dice, y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
¿Qué nos quiere decir Jesús con estas expresiones del capítulo 12, verso 31? Ofis, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Que por medio de la cruz, Satanás sería echado fuera de su posición de autoridad usurpada, oiga, sobre el mundo. Cuando Adán y Eva pecaron delante del Señor, eran los administradores para que asimismo, amén, administraran este mundo y todas las circunstancias, mas sin embargo le entregaron todo al enemigo de nuestras almas. Y por ello Cristo dice que el príncipe de este mundo está declarando que tiene autoridad sobre este mundo. Pero qué bueno, amén, cuando Cristo proféticamente, antes de morir en la cruz, Él dijo en Juan 14:30, amén, a sus discípulos, que no les hablaría ya mucho, amén, con vosotros, sino dijo, porque viene el príncipe de este mundo, el que no tiene potestad sobre mí. Cuando usted declara que Él no tiene parte ni suerte sobre su vida y busca de la presencia y la cobertura del Espíritu Santo, tenga por cierto que Él no tiene poder sobre ti ni sobre mí en el nombre del Señor. Hermano Esteban Mercado, Dios me le bendiga en el nombre del Señor. Cristo también lo dijo después de la resurrección. En Juan 16:11 dijo, amén, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, amén, ya ha sido juzgado. O sea que cuando Juan está hablando en el capítulo 12, verso 31 de Juan, amén, o sea que el príncipe de este mundo será echado fuera, ya no tendría autoridad sobre el mundo y sobre, amén, los moradores de lo mismo, si ciertamente acudían a esa cruz vertida en la cruz del Calvario, esa sangre, esa saber, la presencia de Cristo, porque la cruz sin Cristo no es nada, ciertamente. Pero qué bueno que Pablo también accede, que a través de Cristo Jesús, que proclamó la victoria sobre Satanás, también tú y yo podemos proclamarla, pues Satanás no tiene poder sobre mí ni sobre ti, ciertamente. Qué bueno entonces cuando usted puede declarar, ante todas estas cosas somos más que vencedores, que por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús, y Él dijo, yo estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, amén, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, amén, nos podrá separar del amor, amén, de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es a saber que Pablo entonces está hablando de esa seguridad, amén, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él, amén, sin nosotros ir al escenario de lucha, Él sin nosotros prácticamente hacer nada, por la gracia y la misericordia de Dios, nos ha declarado vencedores, triunfadores. Amén. Y qué bueno, por eso es que Pablo habla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque asimismo, oiga, se recreaba, se afirmaba, se cimentaba, se sostenía en Él. Yanis Malavé, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Por eso es que el autor de Judas nos habla en el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es a saber que Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. Cuando entonces nos abrigamos y cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, y como nos dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no pongáis la mira sobre las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra pueden hacernos sucumbir, y entonces, amén, el enemigo podrá tener autoridad sobre cada uno de nosotros. Dios te bendiga, David, amén, García, desde Estados Unidos. Ana Rodríguez, Dios te bendiga, que se une al mismo. O sea, Jesús proclamó entonces victoria en la cruz sobre Satanás. Satanás, oiga, tiene el poder, vuelvo y le digo, que usted le brinda. Pero la gente puede ser, oiga, libre, amén, del reino de la oscuridad donde está, amén, donde ellos deseen, a sus propias
conveniencia, pero la libertad que proporciona el Señor es una libertad donde dice: y conoceréis la verdad os hará libre. Oiga, qué bueno entonces, cuando asimismo podemos ver, amén, que a través de la resurrección de Cristo quita el poder a Satanás sobre este mundo. Pablo nos habla en Colosenses, capítulo 1, 13 y 14. Dice que el cual nos libra de la potestad de las tinieblas. Nos libra de esa potestad. Amén. O sea, que cuando habla que nos libra de la potestad de las tinieblas, ellos tenían potestad sobre nosotros, control sobre nuestras vidas, señorío sobre nosotros. Pero qué bueno que hemos sido trasladados ahora al reino amado de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón por nuestros pecados. Es asimismo el reino de la luz admirable de Cristo, de la cual asimismo nos proclama que somos más que vencedores. Pero para vencer a Satanás, oiga, no hace falta una fiel lealtad a la palabra de Dios. Es una determinación de mantenernos lejos del pecado. Amén. Huir del pecado en el nombre del Señor para mantenernos victoriosos en el nombre del Señor y para que el enemigo no tenga, amén, autoridad sobre nuestras vidas. Pablo nos exhorta a que nos fortalezcamos. Y cuando habla que nos fortalezcamos, fíjese como dice Efesios 6, 10 al 13. Y nos dice que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando Pablo escribe esto al libro de los Efesios, fíjese que en la historia del capítulo 19 del libro de los Hechos, donde nace la iglesia de Éfeso, habían personas que prácticamente habían levantado una trifulca contra Pablo. También veíamos unos aspectos donde aún una persona que había practicado la magia y había gastado más de 50,000, oiga, como nos dice la Escritura, dice que entregó todos sus libros y fueron quemados. Amén. Por eso es que el Señor nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Belén, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Lisette Bonilla, Dios te bendiga. O sea, que nos fortalezcamos, nos dice Pablo. Y nos dice que nos vistamos de toda esa armadura para estar firme contra las acechanzas del enemigo. Porque las acechanzas, cuando él no puede de una forma, trata de otra para tratar de sucumbir nuestras vidas. Es a saber, cuando vamos al capítulo 3 del libro de Mateo, podemos ver que Jesús fue tentado. Y Satanás trató de, decirle: duda que eres hijo de Dios, convirtiendo que estas piedras, conviértanlas en pan. Amén. Lánzate, alabado Dios, de este risco hacia abajo, pues los ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. Lo llevó al pináculo, oiga, del templo y le mostró todos los reinos de este mundo para tratar a sí mismo de zarandearlo. Él estaba a sí mismo ofreciendo algo que prácticamente Jesús luego se lo arrebataría con el poder de la cruz en el nombre poderoso de Jesús. O sea que las acechanzas del enemigo muchas veces, oiga, se presentan. Pero qué bueno cuando Pablo también nos exhorta. Sandra Lanza, Dios te bendiga. Luz Pérez, Dios te bendiga, que se une. Amén. Damaris Sanabria, Dios te bendiga. Bienvenido, gloria al nombre del Señor. O sea que Pablo nos está diciendo que nuestra lucha no es contra, oiga, potestades, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra las huestes celestiales de toda maldad, gloria al nombre del Señor. Pero él habla en su conclusión y dice en ese verso 13 del capítulo 6 del libro de Efesios: amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. O sea, que nos mantengamos firmes sin fluctuar, como él expresa. Y por eso, amén, cuando hablamos, amén, que Satanás no tiene poder sobre mí ni sobre ti, es porque ciertamente, amén, nos hemos mantenido firmes y sin fluctuar en el nombre del Señor.
Así que pedimos a Dios que la gracia de Dios sea en una forma sobre nosotros para fortalecernos. Amén, como tal. Felicitamos a nuestra hermana Belén, que cumple 54 años de aniversario. En el nombre del Señor, la paz del Señor sea sobre ti y sobre David. Dile a David que no te saque, amén, al balcón, sino que te lleve a un lugar a comer en el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Así que, amados hermanos, en la exhortación de Pablo, que nos dice que nos fortalezcamos en Él, Él nos está diciendo ciertamente que nos fortalezcamos porque Él es el poder de nuestra fuerza. Pero también preguntamos nosotros, ¿cómo recibimos nosotros esa fortaleza para estar firmes? Oiga, ciertamente al darnos cuenta que estamos sentados, oiga, con Cristo en los lugares celestiales, como dice Pablo. Pablo nos dice en Efesios, oiga, capítulo 1, versos 19 al 23. Oiga, que nos ha puesto en los lugares celestiales por encima de todo principado y de toda potestad. ¿Cómo dice esa escritura? Fíjese cómo dice, y cuál la supremacía, grandeza de su poder, para que nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, no según nuestra fuerza, sino según el poder, amén, de su fuerza, el cual operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo dominio y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Dios le dio autoridad a la iglesia del Señor, sobre todo señorío y todo nombre que se nombra, sobre todo principado, ciertamente le ha dado ese señorío. Dice la Escritura que aún las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor. Y cuando hablamos del infierno, amén, estamos hablando de las huestes satánicas, amén, de todo demonio y de toda malicia, de todo instrumento usado por Él, de la cual, amados hermanos, nosotros tenemos que sustentarnos bajo el poder, amén, de la fuerza del Señor, para poder hacerle frente a todo este, amén, señorío en el nombre del Señor, y para así cada día proclamar que Satanás no tiene poder sobre ti ni sobre mí, pues estamos bajo, amén, la cobertura del Señor. En conclusión, amados hermanos, en la iglesia yo digo, por tanto, gloria al nombre del Señor. Si te sientes desanimado, recuerdas las palabras de Cristo a Pedro, donde el Señor le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado de que tu fe no falte. Él también le dijo, amén, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia del Señor. Así que, amado, ora pidiendo ayuda al Dios del cielo. Susténtate en Él. Busca la compañía de aquellos que aman a Dios. Amén. Y serán de ayuda en tiempo de tentación. Hay canales de bendición que Dios utiliza para la gloria del Señor. Huye de las tentaciones. Amén. Que es el primer paso también a esa victoria. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay que huir no simplemente de las pasiones juveniles, sino de las pasiones, amén, que vienen a veces, amén, en nuestra vida adultez. Porque, amén, las pasiones están en todas las etapas de nuestra vida. Y por ello, Mireya Márquez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Qué bueno, amén. Saludo a ti, a Wilfredo. Huye de las pasiones juveniles. Quiere decir que a los jóvenes le vienen, pero también a los adultos también. Pero Pablo le dice, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, que con los de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Acércate a aquellos los que de corazón limpio invocan al Señor para que ellos te puedan ayudar también. Sobre todo, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, dice Pablo en 2 Corintios 2:11.
Las maquinaciones continuamente vienen. Posiblemente esto que nos ha sucedido, amén, es una maquinación del enemigo para nosotros no podernos, amén, a adorar al Señor como debemos. Pero tú invoca la presencia de Dios donde está. Adora al Señor allí en tu casa. Busca, lee la Biblia. Acércate al Señor. Milton González, Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno, gloria al nombre del Señor. O sea que las maquinaciones vienen de diferentes formas, pero tú debes de sustentarte en el Señor. Y aludiendo al pasaje bíblico que tomamos de Zacarías, capítulo 3, verso 1 y 2, donde hablábamos que, amén, Josué, que representa al pueblo de Israel, fue acusado por Satanás, pero tenía un defensor a su lado. Pero también ante esta situación, Zorobabel también fue estremecido. Y el Señor le dice a Zorobabel, en el capítulo 4, verso 6, alabado Dios, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, tú que estás orando, clamando en el día de ayuno hoy, el domingo posiblemente también estarás con nosotros. No es con fuerzas, alabado sea Dios, humanas, sino a través del Espíritu Santo. Amén, podemos vencer, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Por eso, agárrate del Señor, susténtate en el Señor, pues Satanás no tiene poder sobre mí ni sobre ti. Amén, cuando nos sustentamos en Dios. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea con tu familia. La paz de Dios sea sobre todo lo que tú tienes. Seguimos orando por los hermanos enfermos, para que Dios siga interviniendo. He pedido la oración por un hermano que tengo en los Estados Unidos, para que Dios intervenga y ponga su mano de salud. He perdido en estos días un cuñado muy amado por mí. Amén. El esposo de mi hermana Guillermina. Oren por ella y sus hijos, para que Dios les fortalezca y les ayude. Ivette González, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Amén. Estás en nuestro corazón y oramos por ti en el nombre del Señor, y por tu hija en el nombre del Señor. Oremos por aquellos ciertamente como Amalia Vázquez, Sisto Méndez, Severo Crespo, Rosa Lebrón. Amén. Nuestra hermana Luz Feliciano ya está bien, qué bueno, en el nombre del Señor. Y nuestro hermano Timothy. Oremos por Paulín y Juan Inglis, amén, allí en el hogar de ancianos. Amén. Seguimos orando por Inocencio Malavé y nuestra hermana Milagros Malavé, que se están recuperando en su hogar. Amén. De una cirugía, amén, en su cuerpo. Seguimos orando por nuestra hermana Elizabeth Poggi, en el nombre del Señor, su hermano prácticamente que todavía está tomando quimioterapia. Luis Lancer, amén, Dios te bendiga. Y Milton González, Dios te bendiga. Nuestro hermano Bienvenido González le envía saludos a cada uno de los hermanos. Les recuerdo que ya mañana a las 7 de la noche nuestra secretaria, amén, de la Junta, nuestra hermana Ada González, tendrá la reflexión a las 7 de la noche y le felicitamos como oficial administrativo, amén, como la semana de la secretaria, amén, a ella y a todos los secretarios, amén, que están en nuestra iglesia. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y Dios mediante el jueves, amén, nos veremos a las 7 de la noche a través de nuestra hermana Ada González, a través de esta página. Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre del Señor.